Desde la Universidad Nacional de Quilmes nosotros vimos que la educación en derechos humanos era un área de vacancia que no podía estar ausente en nuestras universidades. Por eso, de la mano de Luisa Ripa Alsina, fue que nos interesó tomar la posta, tomar lo que venía demandando la UNESCO, entre otros organismos, que era la necesidad de que nuestra educación superior estuviera permeada, estuviera intervenida por lo que es una mirada de los derechos humanos. Una educación que permita que el profesional, el estudiante, el que empieza su trayecto y el que lo está finalizando, logre tener la mirada que le ofrecen los docentes en distintas áreas, sea en la medicina, sea en las ciencias sociales, en todas las carreras que tienen en su oferta nuestras casas de altos estudios. Educar en derechos humanos es acompañar a las personas en la recuperación de su dignidad, de su valor, de su autoestima. Es mucho más que simplemente enseñar que son derechos humanos. É pensar o mundo que vivemos, se é um mundo justo, se é um mundo que possibilita ser igual e ser livre, e se não possibilita, se compreendemos que não possibilita, pensar em transformar aquilo que nesse mundo que vivemos não corresponde à condição de dignidade humana. Para transformar la realidad que impide que seamos seres humanos integrales, impide que podamos vivir una vida más o menos feliz, donde nuestros derechos fundamentales se respeten. Es un gran desafío, ¿no? En razón de un modelo de educación que piensa en una educación volcada para el mercado, además de transformar la educación en una mercancía, ¿no? Ese es un gran problema. Es pensar que es posible construir mundos posibles, mundos distintos, y que la educación es una herramienta para eso. É uma atividade, é uma dinâmica e é um processo de fortalecer o empoderamento da pessoa, de permitir que cada pessoa, cada grupo social se reconheça na sua dignidade, na sua riqueza de valores de origem étnica, racial, de gênero, com toda a força da condição humana. Yo lo resumiría en generar todos los esfuerzos necesarios y posibles para lograr desarrollar una cultura de derechos humanos que nos permita vivir en sociedades democráticas, en sociedades pacíficas y en sociedades que efectivamente consideren que los derechos humanos son un valor y un atributo inherente a las personas que hay que respetar. Em América Latina, nós não podemos dizer que existe uma política em termos de América Latina. O que nós estamos buscando é exatamente ampliar esse debate, né? Fortalecer esse debate em âmbito das instituições governamentais, não governamentais, e temos já alguns países que já têm o seu plano nacional de educación y derechos humanos. El trabajo de educación en derechos humanos, en el caso nuestro, que es el que más conozco, ¿verdad? Usualmente proviene de organismos no gubernamentales y de algunas iniciativas de educadores, maestros, universidades que de manera no sistemática, sino de esfuerzos individuales muy importantes, pues llevan a cabo este trabajo. Se você pensar que a política é o ato da vida dos seres humanos, existe. Se você pensar que política é aquilo que vem dos estados e dos governos, não existe. Existem tentativas das sociedades latino-americanas construírem propostas de direitos humanos, propostas que construam a memória da nossa história, onde se possa reconhecer os crimes que o Estado tem cometido contra a sociedade e que as ditaduras cometeram contra a liberdade humana e contra a humanidade. A sociedade latino-americana tem feito experiências e feito propostas, mas nossos estados e nossos governos são, em geral, muito surdos, escutam muito pouco. La educación tiene una responsabilidad tremenda en las políticas públicas
tienen que impulsar y legitimar eso enormemente. No se da así por el sentido común. Los violadores de derechos humanos en nuestros países se educaron en la escuela. ¿Cómo es posible? Esto no puede repetirse. Para mim, a grande contribuição da rede é possibilitar fazer perguntas. Muito mais perguntas do que respostas. La red va teciendo un nudo, que son las instancias, las universidades, las organizaciones. Entonces, tiene un papel fundamental de llamar la sociedad y las organizaciones del Estado y aún también privado para esta cuestión de la educación en derechos humanos. Todos los esfuerzos de articulación de la educación en derechos humanos son importantes, porque es un trabajo que, aunque tú lo hagas de manera aislada, aporta, pero es muy difícil trabajar de manera aislada y es mucho más fácil trabajar con el apoyo de los demás compañeros y en el aprendizaje en común que hacemos en estos procesos. As incidências fortes é exatamente nesse âmbito da formação, né? De tal maneira que as pessoas comecem a ter maior informação, né? E também, como eu falei, de que nós possamos, né, fortalecer o conjunto dessas ações que já estão acontecendo. Los derechos humanos son en muchos de nuestros países el eje a partir del cual se fortalecen las instituciones y la ciudadanía. Y esos debates son en buena medida los debates que da la red. Es fundamental trabajar en red, siendo todos los esfuerzos pocos, la necesidad de trabajar de manera colectiva, de manera mancomunada, sumando iniciativas, sumando esfuerzos, sumando energías, sumando recursos que siempre son pocos. Por eso que nos parece tan importante esta iniciativa y la venimos sosteniendo desde sus inicios. La red, que se impulsó primero desde la Secretaría de Políticas Universitarias y posteriormente a través del intercambio con las universidades del Brasil, fueron potenciando, en primer lugar, un intercambio que ya no solo se concentraba en cada coloquio, sino que iba tomando forma en el intermedio. Y esto también coincidió un poco con nuestros aportes en la coordinación general de la red, a partir de las instancias de los precoloquios. Lo que buscamos fue justamente promover estos intercambios universitarios, pero no exclusivamente. De hecho, hay organismos intergubernamentales que forman parte de la red, organismos de la sociedad civil, fundaciones, de modo que todos están invitados. Incluso en nuestro estatuto es claro el llamado que se ha hecho a que las personas también pueden integrarla, no necesariamente de un espacio institucional. Fundamentalmente estamos convencidos que en estos momentos, en esta coyuntura en donde los derechos humanos están en retroceso, en donde se insiste con políticas regresivas en lo que hace a los derechos humanos, la instancia cultural es fundamental. La cultura en derechos humanos tiene un eslabón primordial en la educación y es desde ahí en donde seguimos llamando y seguimos convocando y promoviendo a los diferentes espacios para consolidar de una buena vez este espacio y que los estados finalmente terminen aportando planes de educación en derechos humanos, que es un poco el gran desafío que tenemos por estos tiempos.